Bienvenidos a Audiolecturas de Juan Cristóbal. Hoy les comparto la lectura del cuento titulado La astucia, escrito por Boris Alexandrovich Lazarevsky. Antes de empezar la lectura, les cuento un poco sobre el autor de esta obra. Boris Lazarevsky nació en Poltava, en la actual Ucrania, en el seno de una familia intelectual. Su padre, Alexander Lazarevsky, fue uno de los historiadores más importantes de la Ucrania del siglo XIX. Boris estudió Derecho en la Universidad de Kiev y luego sirvió como funcionario judicial en los tribunales de la Marina de Guerra en Sebastopol y Vladivostok. Esa experiencia en el mundo militar y burocrático le dio un conocimiento muy fino de las jerarquías, las ambiciones y las pequeñas tragedias cotidianas de la Rusia imperial. Se consideraba discípulo directo de Antón Chejov. Incluso mantenía correspondencia con él, y su estilo pertenece claramente a la escuela chejoviana. Observación minuciosa de la psicología humana, ironía suave, ausencia de moralina y un enfoque en las emociones reprimidas de la gente común. Publicó sus primeros libros antes de la Revolución y, tras 1917, emigró. Pasó por Constantinopla, Berlín y finalmente se instaló en París, donde siguió escribiendo hasta su muerte en 1936. La astucia se publicó por primera vez en 1907, en la revista El Despertar, una publicación ilustrada muy popular en esa época. La acción transcurre en un típico pueblo provincial ruso de provincias centrales o del lejano oriente, justo después de la humillante derrota rusa en la guerra ruso-japonesa. El protagonista es un jefe de sección de ferrocarril, un cargo típico de la clase media funcionarial de entonces. Gente que vivía con un sueldo decente, pero sin grandes lujos, rodeada de oficiales, ferroviarios y familias extensas. El cuento explora con delicadeza temas como los lazos familiares que se vuelven posesivos, la soledad emocional disfrazada de cariño, la astucia cotidiana que usamos para retener lo que creemos nuestro, y la manera en que las pequeñas decisiones egoístas pueden cambiar vidas enteras. Todo narrado sin grandes dramas, pero con una tensión psicológica que se va acumulando gota a gota. Este relato de 1907 es todavía 100% ruso imperial. Refleja el mundo que estaba a punto de desaparecer. Muchos críticos de la época elogiaron a Lazarevsky, precisamente por esa capacidad de capturar el alma gris de la provincia rusa, con la misma precisión que Chejov, pero con un toque más judicial y analítico, fruto de sus años en los tribunales navales. Si les gusta mi trabajo, los invito a comentar el video, darle me gusta y compartirlo. Ahora los dejo con el relato. Espero que lo disfruten. Tanto sus colegas como sus conocidos no tenían dudas de que Arkady Nikolayevich era un hombre extraordinariamente feliz. A los 28 años, ya era el jefe de la estación, ganaba 3.000 al año, tenía un departamento estatal, alimentaba y vestía a sus padres y también a su prima, Sonechka. La casa en la que vivían todos estaba en un pequeño jardín, con hierba verde recortada, una fuente en el medio y bonitos sofás a lo largo de los senderos.
Frente al balcón, Sonechka cultivaba varios hermosos macizos de flores. En verano, tanto de día como de noche, todas las ventanas estaban abiertas, y el delicado aroma de tulipanes, resedas y heliotropos llenaba cada habitación, un aroma que ni el humo de carbón que llegaba de las vías del tren, ni la pintura gris aceitosa con la que se había pintado la nueva cerca, podían sofocar. Por las noches, venían 2 oficiales de artillería, un no tan viejo pero muy serio profesor de historia, llamado Kulikov, un general retirado y alguien de fuera. En el balcón tomaban té y picoteaban. Luego, los ancianos se sentaban a jugar al vint, y los jóvenes se iban al piano. El oficial con el extraño apellido de Kulachkov cantaba romances con su resonante y hermoso barítono, mientras Sonechka lo acompañaba al piano. Los demás se acomodaban en posiciones cómodas y escuchaban con placer. Arkady Nikolayevich no disfrutaba de visitar a otros, pero de vez en cuando era necesario. Cuando sucedía que en el departamento de otra persona olía a flores, recordaba a Sonechka, y de repente se sentía aburrido y anhelaba regresar a casa. Cuando Sonechka estaba en 3er grado, su padre, Alexander Ivanovich, fue arrestado inesperadamente por motivos políticos, juzgado y desterrado a Siberia. No llegó ni siquiera a Chelyabinsk y murió en el tren. Decían que Alexander Ivanovich intentó escapar y fue disparado por el convoy, pero no se pudo averiguar nada más en detalle. Sonia fue a vivir con su tío, Nikolai Ivanovich. Su pensión de maestro no alcanzaba para los 3. Comían solo sopa y albóndigas todos los días. Solo iban al teatro una vez al año. Arkady Nikolayevich terminó la escuela real. Asistía a lecciones baratas y seguía estudiando en casa todo el tiempo. Y Sonechka también estudiaba constantemente. Ambos tenían caras siempre serias y preocupadas. Hablaban poco y casi no se reían. Después de graduarse, Arkady Nikolayevich se fue a San Petersburgo. En verano regresaba para las vacaciones y daba lecciones nuevamente. Ahora le pagaban más y la vida se hizo más fácil. Miraba a Sonechka como a una hermana. Entraba en su habitación para lavarse la cara con solo los pantalones puestos. La ayudaba con las lecciones y, sentándose a su lado, la tomaba por la cintura. Sus cabezas se inclinaban juntas sobre el cuaderno con dibujos geométricos. La amaba porque su padre era un famoso activista social, por su carácter tranquilo y, sobre todo, porque en invierno los ancianos, su padre y su madre, no se quedaban solos. Arkady Nikolayevich nunca pensó en ella como en alguien del sexo opuesto, al menos hasta que empezó su servicio militar. Cada día era agotador. Sonia lo trataba muy amigablemente, y tampoco se cohibía como una mujer. Cuando tenía 15 años, se arreglaba el cabello en su presencia. A veces entraba y hablaba con las manos desnudas, con un solo pañuelo sobre los hombros. Un verano, Arkady Nikolayevich sufrió un ataque de cólera. En un día se volvió demacrado y amarillo como un muerto. Esto fue un año antes de graduarse del Instituto de Transporte. Los ancianos se asustaron. La madre no se alejó de su cama durante toda la noche y todo el día, y ella misma se cansó mucho. Sonechka le relevó. Tarde en la noche, el ataque se repitió con Arkady Nikolayevich. Sonechka, tan hábil y tranquila como la anciana madre,
le vendó el estómago y, hasta que se quedó dormido, se sentó junto a la cama, con una sola falda, zapatillas en los pies descalzos y un pañuelo al hombro desnudo. Cuando Arkady Nikolayevich consiguió el trabajo y ya no tenía que romperse la cabeza buscando formas de ganar 10 rublos extra, de repente se dio cuenta de que Sonechka era una joven hermosa y de alma noble, y que eran hermanos no por sangre, sino por primos. No tenían ninguna similitud familiar. Las relaciones seguían siendo tan simples y cercanas. Los ancianos se iban a dormir temprano. Sonechka aún trabajaba en la casa por un tiempo, y luego iba a ver a Arkady Nikolayevich, y a veces charlaban hasta el amanecer. Hablaban de las cosas más comunes, pero después de separarse, en el alma de Arkady Nikolayevich quedaba la sensación de una felicidad extraordinaria. De repente, se le ocurrió que cualquier otra persona, para ver a Sonechka medio desnuda, para tener el derecho de abrazarla por la cintura, entrar en su habitación cuando ella ya estaba en la cama, ver cómo se lavaba, debía casarse con ella. Él, en cambio, podía hacer todo eso y verla siempre solo porque crecieron en la misma casa. Y todos esos derechos se volvieron más valiosos para él que el trabajo, que el dinero, más valiosos que la vida de su padre y su madre. Le costó mucho admitirlo ante sí mismo. Una noche, mientras Sonechka, con una camiseta de noche blanca, se peinaba frente al espejo, Arkady Nikolayevich entró y, sentándose en el alféizar, comenzó a hablar sobre cómo lo atormentaba la insatisfacción de los trabajadores con el salario diario, que él no podía aumentar y la dirección de la carretera no quería. Sonechka escuchaba e, inclinando la cabeza, seguía peinándose. Debido a los frecuentes movimientos de sus manos, la camiseta se abrió por delante y se podía ver un pequeño pecho delicado con un pezón rosado. Arkady Nikolayevich empezó a respirar más rápido y ya no hablaba tan fluidamente. En lugar de la palabra maestro de carreteras, dijo maestro carretero. Así que Sonechka se rió alegremente, se sacudió el pelo una vez más, puso el peine y abotonó los botones completamente calmada. Ya no se podía admirar su cuerpo y de repente se sintió insoportablemente triste. Luego quería acercarse, abrazarla y besarla. Sonechka respondió a su beso. Luego lo miró sorprendida con sus ojos azules y amables y preguntó: ¿Qué te pasa? Estoy triste por eso. En mi opinión, no hay nada de qué entristecerse aquí, sino que es necesario reunirse con el jefe del departamento de vías y explicar detalladamente que para la carretera será mucho más perjudicial perder el tiempo que cambiar el presupuesto. Sí, claro, respondió Arkady Nikolayevich y pensó: si ella comenzara a peinarse y la camiseta también se abriera de esa manera de nuevo. Pero Sonechka se sentó, frunció el ceño, guardó silencio y luego dijo pensativamente: Me da tanta pena por estos trabajadores, desde el amanecer hasta el anochecer, cavando en la tierra como topos. Comen mal, beben agua tibia y sucia. Arkady Nikolayevich guardó silencio y le vino a la mente que si todas las personas fueran tan amables como Sonechka, vivir en la tierra sería mejor que en ese paraíso del que Dios expulsó a Adán y Eva. Luego vino otro pensamiento.
Si Sonechka abotonó la camiseta, significa que ya se siente avergonzada y luego se sentirá aún más avergonzada, y eso es lamentable. Entonces, es necesario que no piense si él es un hombre o no. Arkady Nikolayevich levantó la cabeza, sonrió y comenzó a mentir suavemente y bellamente. ¡Qué extraño! Te veo a menudo, hablo contigo, pero nunca he pensado, y no pienso en si eres hombre o mujer. Para mí, ante todo, eres una persona maravillosa y una amiga fiel. Así debe ser, respondió seriamente Sonechka. Y nunca te he incomodado, ¿verdad? Preguntó él con voz apagada. Ni un poquito. Callaron y volvieron a hablar de los trabajadores. Finalmente, Sonia suspiró, miró el reloj y dijo: Bueno, ya pronto será mañana. Ve a dormir. Arkady Nikolayevich la abrazó en silencio, de manera que la palma de su mano derecha tocó su pecho izquierdo, firme y cálido, y la besó en los labios. Ella no se apartó y respondió con un beso igual de tierno, pero completamente tranquilo. Y cuando se quedó sola, pensó: él está equivocado al considerarme tan buena. He vivido toda mi vida a expensas de los demás. No he trabajado y simplemente no tenía a quién enojar. Si tuviera que vivir como la gente que trabaja día y noche cavando la tierra, probablemente me habría vuelto amargada. Arkady es bueno, y por eso todo le sale bien. Ese día, Arkady Nikolayevich regresó de un viaje de negocios. En el camino, durmió todo el tiempo en un compartimento de primera clase, y ahora sentía que si se acostaba, no podría dormir. Se puso una chaqueta cálida, encendió un cigarrillo y salió al jardín. La ventana de Sonia aún estaba iluminada. Luego se podía ver cómo se acercaba y bajaba la cortina oscura. Ella hizo eso para que nadie pudiera verla sin ropa, pensó Arkady Nikolayevich. Y yo puedo verla incluso sin una blusa, lo que significa que para Sonia no soy como todos. Eso significa que soy cercano, el más cercano, agregó mentalmente, y se acercó al banco y se sentó. El cielo ya estaba adquiriendo un tono verde pálido. En los árboles, los gorriones piaban ruidosamente. Se escuchaba como un enorme tren de carga gritaba con su bajo profundo. Está buscando el sexto riel, pensó Arkady Nikolayevich. El tren retumbó sobre las vías, resopló y de repente se cayó. Un pequeño cuerno musical tocó 2 veces. Ahora, retrocediendo, se unirá a las plataformas del lastre. Cruzó la mente de Arkady Nikolayevich. Esto significa que tomará la vía número 27, y por lo tanto, ya son las 4. Entendía toda la conversación entre el cuerno del operador de agujas y el silbato del tren, y por el sonido, imaginaba claramente todo lo que estaba sucediendo en la estación. Hacía bastante fresco. Las copas de los álamos ya se volvían rosadas, y sus hojas tiernas y húmedas se movían y temblaban de frío. Cuando, por un minuto, el tren y el operador de agujas se callaron, se oyó cómo cantaba un ruiseñor en el gran jardín del rico Maximov. Arkady Nikolayevich encendió un cigarrillo nuevo, abrió una pequeña puerta en la cerca y fue hacia el tren, el número 27. Al verlo, los operadores de agujas se estiraban como en una formación militar y rendían homenaje.
Todavía había faroles encendidos, manchas inmóviles y verde pálido, en todas partes. En la caseta del tren, en una enorme silla de cuero, estaba sentado el maquinista tomando té con un bocado. Ni siquiera colocó la taza y solo tocó ligeramente la gorra con la mano izquierda. A Arkady Nikolayevich no le gustó eso, pero se quedó en silencio y siguió adelante. Unas 70 personas con palas ya se habían agrupado en las plataformas del lastre. Hablaban en voz alta, pero cuando el jefe de la distancia se acercó más, de repente se callaron como gorriones que ven a un gato. Se pusieron de pie. Algunos se quitaron las gorras, otros no, y había más de estos. Se acercó el maestro de carreteras, se inclinó cortésmente y comenzó a decir que en el corral de Andreyevsky ya se ha seleccionado toda la buena arena y ahora tienen que llevarla desde lejos con palas, lo que lleva mucho tiempo. Bueno, pondremos tablones y llevaremos las carretillas a las plataformas, a mano, dijo Arkady Nikolayevich. No de otra manera, pero por el mismo precio es imposible, respondió el maestro de carreteras. Los trabajadores no escucharon su conversación, pero les pareció que el maestro de carreteras estaba diciendo algo halagador y perjudicial para ellos al jefe de la distancia. Arkady Nikolayevich notó algunas miradas hostiles y, mientras caminaba de regreso, pensaba: nunca entenderán que no tengo el poder de cambiar el presupuesto después de que ya está hecho. Esto causará malentendidos graves. Si defiendo sus intereses demasiado, me pedirán que me vaya. El teniente de gendarmes, además, ya insinuó que hablo con ellos demasiado. Entonces, adiós al lugar, adiós a la paz de mis padres, adiós a Sonia y a su bienestar. El tren rugió desde atrás, chocando entre sí. Con una escala de tonos brillantes, resonaron los topes. Desde el tubo, exhaló un fuerte suspiro y una nube blanca salió de ella. Arkady Nikolayevich dejó pasar el tren a su lado. El maestro de carreteras que estaba en el tren se inclinó nuevamente. El maquinista estaba junto al regulador y no miraba. Su asistente abrió las válvulas de purga y todo el aire alrededor empezó a silbar y volverse blanco. Retumbó en el cambio de vía la última plataforma y rápidamente se redujo con un grupo de trabajadores sentados en ella. Hubo un silencio extraordinario. El sol estaba saliendo. Los rieles, las tablas y los escalones de madera del vagón estaban húmedos de vapor y rocío matutino. El ruiseñor en el jardín de Maximov cantaba más claro y más tierno. Arkady Nikolayevich abrió la puerta principal con la llave francesa lentamente. Dentro de la casa estaba muy cálido. Se puso la chaqueta en el vestíbulo y luego, de puntillas, se acercó a la habitación de Sonia y miró a través de la puerta entreabierta. Sonia dormía, estirada y sonriendo a algo en sueños. Su camisón, adornado con encaje delgado, se resbaló de su hombro. En el dormitorio, el padre tosió con una tos prolongada de anciano. Arkady Nikolayevich se estremeció y, también en silencio, furtivamente se deslizó a su estudio. Arropándose con una sábana de lino fresca, pensó: soy más feliz que Alexeyev, soy más feliz que el jefe de la carretera. Si el destino me consiente, es porque durante 25 años doblé la espalda y estudié como un loco. Nunca comí bien, nunca toqué el cuerpo de una mujer decente. Si Dios me dio la felicidad,
Debo aferrarme a ella y no la soltaré, incluso si tengo que morir. El capitán de Estado Mayor, Kulachok, era un oficial de artillería de 30 años, afable, nacido en Malorosilla, hablaba no del todo correctamente, en voz baja y reflexiva. Nunca había estudiado canto, pero tenía un oído extraordinario, y Kulachok fácilmente, y con un gran sentimiento, interpretó arias de ópera completas, romances y canciones ucranianas. Era más propenso a perdonar que a culpar, y solo se enojaba cuando lo alababan demasiado. Cada palabra suya sonaba sinceramente. Sus compañeros oficiales lo llamaban cariñosamente el Santo. Mirando al capitán de Estado Mayor, Arkady Nikolayevich a menudo pensaba: es guapo y probablemente se parece al hijo de Taras Bulba, Andrei. Lástima que tenga un apellido tan ridículo, Kulachok, aunque, por supuesto, sigue siendo una buena persona. Kulachok llegó a ellos por casualidad. El padre lo conoció en casa de su amigo, un general y exdirector del cuerpo, con quien le gustaba hablar sobre temas educativos. Cuando se despidieron, el padre dijo: «Ven con nosotros y trae a tus amigos. Amo a los jóvenes». Kulachok aceptó la oferta y el domingo por la mañana se presentó en su visita, pero apenas estuvo 5 minutos y casi no habló con Sonia. La siguiente vez vino por la noche y también trajo consigo al teniente Shukovsky, pelirrojo, alegre, un magnífico contador de chistes. Después del té, Kulachok cantó, acompañado por Sonia, casi toda la parte del demonio y varios romances más. Cuando los invitados se fueron, Sonia se acercó a Arkady Nikolayevich, sacudió la cabeza y dijo: «¿Cómo canta tan bien? Me parece que podría convertirse en un verdadero cantante de ópera». Sus ojos todavía brillaban y toda su cara ardía. La madre la miró, bajó las pestañas significativamente y añadió: «Sí, de inmediato se ve que es un joven muy bueno y tiene una voz extraordinaria». «Pero su apellido es ridículo», respondió Arkady Nikolayevich. «Nunca esperé que fueras capaz de decir una tontería así», dijo la anciana con un tono de descontento, y, con pasos inaudibles, se fue a dormir. Muy completa, siempre llevaba zapatos suaves y caminaba balanceándose de un lado a otro como un pato. Arkady Nikolayevich, por primera vez en su vida, sintió hacia su madre una aguda antipatía y se alegró de que se hubiera ido a su habitación. También por primera vez en su vida, algo nuevo, nada bueno, parecido al miedo, se apoderó de su alma. Sonia estaba en silencio y miraba con frialdad. «Con esta frase tonta puedo arruinarme por completo a sus ojos», cruzó por la mente de Arkady Nikolayevich, y de manera un tanto apresurada dijo: «Por supuesto, no se trata del apellido. Él pone mucho sentimiento en su canto, por eso causa una impresión tan fuerte». «No solo por eso», dijo pensativa Sonia, y no terminó. Su mirada volvió a alegrarse, y sus labios ya sonreían. Pero esta sonrisa no alegró a Arkady Nikolayevich, y le hubiera gustado gritar: «No solo porque tenga una buena voz, sino también porque a ti te gusta». Esa noche no hablaron más, y se separaron temprano. Arkady Nikolayevich no pudo acostarse durante mucho tiempo. Iba de un lado a otro, tomaba té frío y fumaba sin cesar.
Finalmente, antes del amanecer, se desnudó y se acostó. Soñó que Kulachok besaba a Sonia y acariciaba su pecho desnudo. Fue un sueño muy aterrador. Arkady Nikolayevich se levantó de un salto, se vistió y, sin siquiera tomar café, se fue a la oficina. Por desgracia, ese día un escribiente no vino en absoluto y otros dos llegaron una hora tarde. Al principio quería quedarse callado, pero Arkady Nikolayevich no pudo soportarlo y comenzó a regañar a toda la oficina. Habló mucho y apasionadamente sobre lo grandioso del trabajo y cómo los empleados menores deben ser más diligentes en sus deberes, cuanto más grande sea la tarea, que la carretera solo necesita a aquellos que saben ser estrictos consigo mismos. Se puso como ejemplo e intentó demostrar que si él, el año pasado, recibió una gran recompensa para Navidad, fue por su trabajo continuo, su ardiente dedicación y noches sin dormir. Habló también sobre su pasada pobreza. El contable, los empleados de la oficina y los escribientes se sentaron sin moverse y lo miraron con caras sorprendidas. Nunca antes habían visto a su jefe en un estado de ánimo tan malo. A mediodía se fue a casa a desayunar y, al ver la mesa preparada con un mantel fresco con su padre, su madre y la querida sonriente Sonia, de repente se sintió avergonzado hasta las lágrimas. Arkady Nikolayevich saludó a todos con un beso en los labios y se sentó. Y esa sensación desagradable que lo atormentaba en la noche y parecía miedo, de repente se fue, y la vergüenza también se fue. Se puso muy alegre. Todo el día Sonia estuvo ocupada. Por la mañana cocinó mermelada de fresas y, después del almuerzo, fue a la ciudad de compras y entre ellas trajo las partituras de una nueva canción sobre la que habló Kulachok. Esto volvió a inquietar a Arkady Nikolayevich, pero no mucho. Después de la puesta del sol, Sonia se fue al jardín y se acostó en la hamaca durante mucho tiempo. Arkady Nikolayevich la balanceaba suavemente y le decía: «Aquí estás ante mí, hermosa, buena, inteligente». «¿Y qué más?», preguntó Sonia burlonamente. «Espera, no te burles y no sonrías. Quiero decir algo serio. Sí, eres hermosa, maravillosa, pero eres mujer y tarde o temprano tendrás que casarte, ocuparte de tonterías, cuidar niños, bordar zapatos para tu esposo». «¿Bordar zapatos?». «Bueno, no zapatos, algo más. No importa, no se trata de eso, sino de que ya no serás la Sonia de ahora, sino que serás aburrida, sin vida, una hembra». «¿Por qué solo una hembra? ¿Y además sin vida?». «Sí, porque eso le sucede a todas las mujeres, decididamente». Arkady Nikolayevich se calló, mordió los labios y, finalmente, dijo directamente: «Me gustaría saber cómo ves el matrimonio». «Muy simple. Si amo a alguien, me casaré con él, y si no lo amo, no me casaré». «¿Y si él no te ama?». «Entonces trataré de ocultar mi sentimiento y, por supuesto, no me impondré a nadie». «Ella es muy orgullosa y eso es bueno», pensó Arkady Nikolayevich y preguntó de nuevo con voz no del todo firme: «Bueno, ¿y te casarías con alguien como yo?». «Para nada. Tú no eres un hombre para mí. Ya sabes que contigo puedo vestirme y desvestirme, y lo hago muy tranquilamente. Pero, por ejemplo, no podría ni mostrarme en una enagua,
delante de Kulachok. ¿Por qué necesariamente Kulachok? Bueno, porque fue el primero que vino a la mente. Haces preguntas extrañas, pues tú también me amas solo como a una hermana, ¿verdad? Cierto, mintió él y mordió dolorosamente su labio inferior. Arkady Nikolayevich ya no preguntaba nada y se desanimó por completo. Ahora no quería gritar, solo quería esconderse en su habitación, acostarse en la cama y llorar en silencio. Los pensamientos se volvieron pesados y tristes. Por supuesto, pasará 1 año, 2, tal vez solo unos pocos meses, y la tomarán, la más querida, la más amada. Algún oficial Hércules la abrazará y resoplará, y luego comenzará a iluminarla en términos de todo tipo de trucos sensuales. La enseñará, la obligará, la convencerá. Mientras ella aún esté aquí, debes aprovechar tu posición como hermano. Necesitas ser astuto. Necesitas mirarla tan a menudo como sea posible, abrazarla, besarla. Arkady Nikolayevich hizo todo lo posible por obligarse a tratarse con Kulachok lo más atentamente posible, y le estaba yendo bien, pero con cada nuevo encuentro, especialmente después de escucharlo cantar, odiaba a ese oficial cada vez más. Despreciaba sus pantalones, sus hermosos bigotes, sus brillantes espuelas, cada movimiento elegante y especialmente su voz. Los días en que los oficiales venían a visitarlos eran repugnantes y tortuosos, como un dolor de muelas. Ahora su tema favorito de conversación se convirtió en un sermón contra el militarismo, y hablaba apasionada e inteligentemente al respecto, cuando era apropiado y cuando no lo era. Sonia y su madre claramente favorecían a Kulachok, y lo que parecía muy extraño para Arkady Nikolayevich es que no lo ocultaban en absoluto. Incluso su padre lo llamaba un raro oficial y una persona de buen corazón. Pero lo que resultaba completamente insoportable era la gran simpatía de Kulachok hacia Arkady Nikolayevich mismo. El capitán del Estado Mayor valoraba positivamente su compañía. Abrazándolo por la cintura, se maravillaba de su capacidad de trabajo e incluso, en lo que respecta al militarismo, admitía que era un mal enorme y que soñar con el bienestar general, tanto moral como material, solo sería posible cuando no hubiera ni guerra ni militares. Entonces, ¿por qué ingresaste a este servicio?, preguntó Arkady Nikolayevich, sonrojándose por completo. Así es, señor. La vida tomó su curso. Primero mis padres me enviaron al cuerpo, y luego ya no se podía volver atrás. Fui educado a expensas del Estado. A menudo me molesta que sea un oficial y no un ingeniero o un maestro, pero me consuelo con el hecho de que vivo bien. No le doy una paliza a los soldados y no los incito contra los judíos. Ya es tarde para estudiar. Hay que vivir de alguna manera. Si me obligan a hacer algo completamente insoportable para mi alma, entonces me dispararé. Eso es todo. Por el tono de la voz de Kulachok, se podía escuchar que no se estaba jactando y que realmente estaría más inclinado a quitarse la vida que a convertirse en una bestia. Sonia lo escuchaba y lo miraba con admiración. Arkady Nikolayevich no sabía qué responder y se atormentaba aún más. Con cada día que pasaba, se volvía más melancólico. Por la mañana, al vestirse, y por la noche al acostarse, pensaba:
Mañana, Kulachok podría proponerle matrimonio, y probablemente ella responderá que sí. Llevará su gracioso apellido, maldecirá al recaudador y, en un año, se olvidará de mí, de papá y de mamá. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? El 15 de julio, Kulachok tomó un permiso de 2 semanas y se fue a la gobernación de Jersón a visitar a su familia antes de las maniobras. Ahora, a Arkady Nikolayevich le parecía que había estado sentado mucho tiempo en una celda húmeda y asfixiante, y que de repente lo habían liberado. Se volvió extremadamente cortés con sus compañeros de servicio, extraordinariamente cariñoso con su padre y su madre, e incluso organizó un pequeño aumento para los trabajadores, sobre lo cual le contó de inmediato a Sonia. Todo su tiempo libre, especialmente por las noches, trataba de pasar junto a ella. Cuando ella se peinaba, Arkady Nikolayevich siempre se sentaba en el alféizar, balanceaba las piernas, sonreía alegremente y contaba algo interesante o divertido. Pero ahora Sonia no le hablaba tan abiertamente y parecía aburrida. Algún instinto secreto le enseñó que era mejor callar sobre Kulachok, pero a veces sucedía que Sonia iniciaba la conversación sobre él primero. Entonces, Arkady Nikolayevich ponía una expresión seria y decía pensativamente: «¡Qué injusto fui con él! Al principio pensé que era solo un buen hombre y que no tenía nada más que una buena voz, pero luego vi lo amable y profundo que es. ¿Sabes qué tan maravilloso resultó ser en matemáticas? Ni siquiera lo esperaba. En 2 minutos me ayudó a hacer un cálculo en el que estuve ocupado durante toda una hora. Si todos nuestros oficiales fueran así, los japoneses no verían a Arturo». «Sí, él es muy bueno», respondió Sonia simplemente y brevemente. Arkady Nikolayevich ya sabía por experiencia que después de elogiar a Kulachok, se podía quedar especialmente largo tiempo en la habitación de Sonia, y entonces las demás conversaciones no le parecían aburridas y poco interesantes. Él admiraba su rostro, su joven pecho, sus manos, cada movimiento, y pensaba: «Una mujer, como mi predecesor, el ingeniero Ivanov, del que hablaban así, dar un soborno, te escuchará y se volverá cariñosa, y si no lo haces, se encogerá de inmediato, se petrificará y su lengua se retraerá». El final de las vacaciones de Kulachok se acercaba demasiado rápido. El 31 de julio, en la casa, todos pasaron mucho tiempo sin dormir. El día estaba caluroso y la noche era sofocante y desagradable. Todos esperaban una tormenta, pero la luna brillaba y el cielo permanecía transparente como vidrio azul. Sonia parecía preocupada y no hablaba. A la madre le dolía mucho la cabeza. Yacía, gimiendo suavemente, y no dejaba entrar a nadie. El padre tosía, luego expectoraba durante mucho tiempo, y salía frecuentemente a la sala para beber agua. Cuando finalmente todo quedó en silencio, Arkady Nikolayevich se desnudó y se acostó. Escuchó durante mucho tiempo el más mínimo ruido en la habitación de Sonia y, como hace 2 semanas, pensó: «Mañana vendrá Kulachok. Mañana mismo podría proponerle matrimonio y probablemente ella le responderá con un sí». Pero al día siguiente sucedió algo diferente. La mano de alguien agarró firmemente el hombro de Arkady Nikolayevich. Abrió los ojos y vio que el sol ya había salido, y Sonia, semidesnuda y despeinada,
estaba de pie frente a él. Sus ojos miraban con ansias, y sus labios susurraban: «Levántate, levántate, mamá está mal, muy mal». «¿Qué pasa?», preguntó él mecánicamente, sentándose en la cama. «Levántate, levántate, mamá está muy mal», repitió Sonia con el mismo susurro angustiado, y se fue corriendo. Arkady Nikolayevich giró la cabeza a la derecha, luego a la izquierda, y rápidamente agarró los pantalones. En el bolsillo, la caja de cerillas sonó ligeramente. Un minuto después, ya estaba en la habitación. La madre yacía en la cama, con los brazos extendidos, sin moverse ni respirar. Su rostro estaba asustado, de color morado. El ojo derecho miraba, y el izquierdo se entrecerraba. Las pestañas no se movían. El padre, solo en ropa interior, estaba sentado en el sillón. Él miró a Arkady, sacudió la barba y susurró: «A ella simplemente le duele, y así fue esta noche». Arkady Nikolayevich lo miró y preguntó: «¿Llamaron al médico?». «Lo llamaron», respondió Sonia. «El guardia Vasily ya regresó, dijo que se está vistiendo y vendrá enseguida». Arkady Nikolayevich se acercó y tomó la mano de su madre. Los dedos aún estaban tibios, gruesos e hinchados, pero cuando los soltó, no se enderezaron y el meñique se quedó extrañamente hacia un lado. El silencio se hizo profundo y aterrador. Las moscas zumbaban y golpeaban en la trampa para moscas de vidrio, y se veía cómo temblaban con sus alas en la sucia melaza. Muchas de ellas volaban por toda la habitación, y Arkady Nikolayevich encontraba muy espeluznante ver cómo se posaban en la cara de su madre. De repente, su mentón temblaba por sí solo. No estaba claro por qué todos estaban callados y sin moverse. Quería decir algo, correr a algún lado, pero él mismo no sabía qué ni a dónde. El joven médico entró tranquilamente y, sin saludar, miró de inmediato la cama. Luego dijo claramente: «Les pediría a todos, sin excepción, que salieran por unos minutos». Sonia tomó al padre del brazo. Era muy difícil esperar en la sala. Quería que alguien dijera algo, pero todos seguían callados y sin mirarse. Arkady Nikolayevich puso las manos detrás de la espalda y se apoyó en la pared. Sobre su cabeza, el reloj golpeó lentamente las 8, pero él no lo notó. El médico salió igualmente tranquilo. Tomó del brazo a Arkady Nikolayevich, lo llevó a un lado y susurró: «Bueno, debo decirte que tu madre ha fallecido. Probablemente ocurrió una hemorragia cerebral, precedida por fenómenos paralíticos». Sonia se rió de repente, luego se inclinó sobre la mesa y lloró, temblando cada vez más. El padre la miró, luego se levantó y, con pasos apresurados, fue rápidamente a la habitación donde yacía el cuerpo. Arkady Nikolayevich, con la mano temblorosa, le sirvió a Sonia un vaso de agua, pero ella lo apartó, se levantó y corrió a su habitación. La puerta se cerró de golpe. De nuevo, todo quedó tan silencioso que se podía oír el zumbido de las moscas. Por la tarde, ya habían llegado los sacerdotes y oficiaron el panegírico. El sepulturero esperaba en la cocina. Las esposas de los señaleros, los funcionarios de la oficina y mujeres completamente desconocidas estaban sentadas en el porche y susurraban entre ellas. El cuerpo yacía en la sala, sobre la mesa,
y comenzaba a descomponerse rápidamente. Arkady Nikolayevich no podía entender durante mucho tiempo a qué olía eso, y le parecía que el sacristán apenas había puesto incienso en el incensario, y, por lo tanto, el olor persistía en las habitaciones. Sonia guardaba silencio, no comía ni se iba a dormir. En el día del funeral hacía aún más calor. El padre, con una gorra blanca y una chaqueta, iba en un carruaje con el general. También iban algunas damas que nunca antes habían estado en la casa. Detrás del féretro iba Sonia, de la mano de Kulachok, que había regresado de sus vacaciones. El oficial llevaba la gorra de verano, pero con el uniforme de paño con un cuello alto, y su cuello estaba rojo y sudoroso. Arkady Nikolayevich miraba sus espaldas y no podía responderse qué era más aterrador, si el ataúd con el cuerpo de su madre o que el codo de Kulachok casi tocaba el pecho de Sonia. Pensó que su madre había muerto, a quien él amaba profundamente. Luego Kulachok se llevaría a Sonia para siempre, y luego su padre moriría pronto. Y para luego vivir en el mundo solo por el trabajo gubernamental y también por su propio bienestar, no valía la pena estudiar y esforzarse durante toda la juventud, y no valía la pena entregar todo su corazón a Sonia. Cuando regresaron del cementerio a casa, de repente todo se volvió más ligero. Kulachok se fue. El padre, que no había dormido en 2 noches, se quedó dormido, y Arkady Nikolayevich entró en la habitación de Sonia. La sentó en sus rodillas y abrazándola por la cintura, le habló. «Sonia, querida, santa Sonia, no dejarás a papá, ¿verdad? Ahora él está solo y parece un niño. Mamá era todo para él. Estoy ocupado todo el día en el trabajo. Sin el cuidado de una mujer, él se arruinará por completo. La cocinera es grosera. El guardia Vasily está borracho. No tenemos parientes cercanos. Soniushka, no lo abandonarás, ¿verdad?» Si Arkady Nikolayevich hubiera querido no mentir, en lugar de esta larga frase, solo debería haber preguntado: «Sonia, no te casarás con Kulachok, ¿verdad?» Pero no podía decir la verdad, así que repitió: «Sonia, querida, no dejarás a papá, ¿verdad?» «No, por nada del mundo», susurró ella. Lo besó en los labios, luego se apoyó en su hombro y lloró. Y él no quería consolarla, quería que ella se sentara en sus rodillas y llorara el mayor tiempo posible. Le daba vergüenza admitir para sí mismo que el día del funeral de su madre fue el día más feliz desde que llegó Kulachok por primera vez. Pero el pensamiento de que Sonia no se iría cerraba esa vergüenza. Kulachok comenzó a ir casi todos los días. Sonia era atenta con él, pero se mostraba más distante y no se sonrojaba tan a menudo. El capitán de Estado Mayor a veces se quedaba hasta medianoche y hablaba mucho. Una vez, cuando Sonia tenía dolor de cabeza y se había ido a dormir temprano, Kulachok le contó a Arkady Nikolayevich que el año pasado casi se casa, pero luego lo reconsideró. «¿Con quién fue y por qué reconsideraste?», preguntó Arkady Nikolayevich, tratando de pronunciar cada palabra lo más lentamente posible, para no revelar su ansiedad. «Verás, allí, en nuestra ciudad, en la pequeña Rusia, había una señorita, encantadora, tierna, un poco tonta. Me impresionó su frescura, sinceridad y sencillez.
pero desde el momento en que nos besamos por primera vez, mi sentimiento, si es que existía, desapareció de repente. Me imaginé nuestro futuro y vi que aparte de caricias físicas y bienestar animal, no podía haber nada. Bueno, después de ese beso, a ella le surgió un amor tan intenso que simplemente era desastroso. Preguntaba todo el tiempo: ¿por qué no me acaricias? ¿Por qué no me abrazas contra tu corazón? ¿No ves que soy toda tuya? Luego vinieron preguntas aún más directas. ¿Cuándo será la boda? Nunca tuve una relación seria con ella, y ella no podía exigir eso de mí. Me fui. Ella vino tras de mí aquí. Luego volvió a casa, pero empezó a escribir cartas desesperadas. En resumen, una historia bastante común, pero no muy agradable. Ahora estaba de vacaciones y supe que ya se había buscado otro prometido. Literalmente, una piedra se quitó de mi corazón. El capitán de Estado Mayor guardó silencio y luego agregó: ¿sabes? Estoy extrañamente construido. Tan pronto como descubro que la chica que me gusta está dispuesta a ser mi esposa, de inmediato la veo no orgullosa y no inteligente. En resumen, completamente desinteresante. Y todo pasa. Personas como yo nunca son felices. Es especialmente difícil enterarse de que la chica me ama no a mí, sino a mi voz. Arkady Nikolayevich callaba, removía la arena con un palo y pensaba: tendré que tener en cuenta esto, tendré que tener en cuenta esto. Kulachok tomó otro cigarrillo y se fue a su casa. Arkady Nikolayevich sentía que hasta ahora no tenía los medios para luchar contra el destino, que inevitablemente quería quitarle a Sonia. Pero ahora, de repente, tenía en sus manos un magnífico y seguro instrumento. Si Kulachok empezara a enamorarse seriamente de Sonia, solo tendría que insinuarle en el momento oportuno al oficial que ella estaba enamorada de él y soñaba con casarse. Cualquier peligro desaparecería, pero debería hacerlo posiblemente más tarde, esperando a que el capitán de Estado Mayor olvidara lo que había dicho. Arkady Nikolayevich, que nunca había robado ni un solo kopek del tesoro, que nunca había mentido hasta ahora, nunca pensó ni una vez si lo que iba a hacer estaba bien o mal. Como una persona que está muriendo de hambre, no piensa si está bien o mal robar un pedazo de pan para salvar su vida. Y Sonia era toda su vida. Sonia cuidaba de su padre como si fuera propio. Al principio parecía que el anciano llevaba muy bien la muerte de su esposa y el funeral, pero después de un mes empezó a llorar sin motivo aparente. Caminaba mal, no podía comer sin ayuda externa y, a veces, balbuceaba cosas incomprensibles. Octubre se acercaba. Kulachok seguía viniendo con la misma frecuencia y se quedaba mucho tiempo. Pero Sonia estaba ocupada y ahora hablaba con el capitán de Estado Mayor mucho menos. Arkady Nikolayevich notaba que su constante preocupación, la expresión seria en su rostro y su andar diligente impresionaban mucho a Kulachok. Cada día hacía más frío. Las hojas se volvían amarillas y se adelgazaban. Antes no se veían ni la cerca ni los vagones de mercancía rojos, pero ahora estaban frente a sus ojos. Las flores en el suelo se marchitaban y parecían desgraciadas. Sonia trasladó los ficus, filodendros y jacintos de los jardines a las habitaciones. Por las noches no se podía salir sin un abrigo cálido. Se estaban preparando para sellar las ventanas.
Kulachok y Sonia, por las noches, se sentaban no en el jardín, sino en el comedor, y Arkady Nikolayevich a menudo podía escuchar desde la oficina sobre qué estaban hablando. Una vez, durante una festividad, cuando el padre ya estaba durmiendo, el capitán de Estado Mayor no se fue especialmente rápido. Arkady Nikolayevich estaba de mal humor. Yacía en su sofá con un libro, pero no lo estaba leyendo. Escuchó cómo Sonia de repente preguntaba: ¿por qué ya no cantas en absoluto? Es que, ya sabes, se siente incómodo. Todavía parece que el espíritu de la muerte anda por estas habitaciones. Es verdad. Se quedaron callados durante mucho tiempo. Kulachok suspiró profundamente y luego habló de nuevo en voz baja y con una amargura inusual en su voz. No entiendo por qué ya no me hablas tan seguido y solo sobre trivialidades. ¿Recuerdas cómo solíamos hablar sinceramente en mayo, en junio? ¿O es que el clima actúa sobre ti de esta manera? Sonia respondió con entusiasmo y rápidamente. No, no, no. Sigo disfrutando hablando contigo como siempre. Solo que ahora la vida se está desarrollando de manera diferente. Papá está cada vez peor. Arkady está ocupado y tengo mucho trabajo. Ahora también me encargo de la cocina. Ah, ya veo. Claro. ¿Y cómo no me di cuenta antes? La amargura en la voz del capitán de Estado Mayor ya no estaba, y se oyó ternura. Arkady Nikolayevich apartó el libro. Algo le retumbaba en el corazón. Sintió añoranza, y toda la sangre le subió a la cabeza. Era incómodo estar acostado, y quería darse vuelta, pero temía hacer un movimiento torpe para que los muelles del sofá no chirriaran. Sus pensamientos se volvieron pesados y maliciosos. Entonces ella lo ama mucho más de lo que nos ama a nosotros. Entonces la hembra que ansía ha despertado. Entonces ella se siente abrumada por sus responsabilidades y lo oculta. Entonces no le soy cercano. Hizo algunas conclusiones igualmente ridículas, y de repente pensó con alegría. Ahora, y cuanto antes, tendré que inculcarle a Kulachok la idea de que Sonia simplemente está a punto de casarse con él. Y luego tendré que ocuparme de su traslado a otra ciudad. Si Kulachok la ama, entonces nada ayudará. Si él la toma, entonces yo, bajo la locomotora, vivir sin ella es como no vivir en absoluto. El mismo sentimiento malicioso que le impedía moverse en el sofá, ahora le decía que debía salir ahora mismo al comedor y evitar que Sonia y Kulachok hablaran sinceramente. 10 minutos después, se despedía en la entrada con el capitán de Estado Mayor y estaba extraordinariamente cortés y afectuoso. Kulachok abotonó su abrigo hasta el último botón, sonó sus espuelas y dijo: ¿Por qué, Arkady Nikolayevich, nunca vienes a visitarme? Definitivamente iré esta misma semana, respondió él. Sonia tomó una vela y abrió la puerta. Una franja de luz se balanceó y saltó por el sendero. Parecía que de repente el jardín se volvía más frío y oscuro. Luego, Arkady Nikolayevich estaba sentado en el alféizar de la cálida y fragante habitación de Sonia, observando cómo sus maravillosos cabellos eran peinados con un peine, cómo su joven pecho subía y bajaba bajo la ligera blusa, y pensaba: o no viviré, o Kulachok nunca verá nada de esto. Nunca. En casa,
Arkady Nikolayevich parecía alegre y amable, pero en la oficina, donde no tenía que ocultar su estado de ánimo, estaba sombrío y a menudo se enfadaba. Sentado detrás de un enorme escritorio verde, redactó un informe detallado para el jefe de la línea, solicitando un traslado a otra área y escribiendo también que el área donde vivía ahora era húmeda y perjudicial para su salud, y sobre todo para la salud del anciano padre. Y mentir en el papel fue fácil, porque nadie supo acerca de sus intenciones. Lo reescribió él mismo. Tuvo que arruinar muchos folios limpios y golpear las teclas de la máquina de escribir durante 2 días. El miércoles, Arkady Nikolayevich fue a visitar al capitán de Estado Mayor Kulachok y, preparándose, estaba tan nervioso que olvidó su pañuelo y su pitillera en casa. Kulachok lo recibió con gran alegría. Le ofreció embutido de malorosilla, té, coñac caro y excelentes cigarros que había recibido como regalo de un camarada oficial de la Guardia Fronteriza. Arkady Nikolayevich también trató de ser amable, agradeció y pensó: todo esto lo hace solo porque soy pariente de Sonia. Y de repente sintió nostalgia en el corazón. Tomó solo 3 copas de coñac, pero se hizo hábilmente pasar por una persona muy ebria, que no puede dejar de ser demasiado sincera. Al principio, hablaron de la guerra ruso-japonesa, luego de Sonia. Arkady Nikolayevich se balanceaba rítmicamente en la silla, fumaba un cigarro y hablaba con una voz simple y convincente. Sonia, ¿qué pasa con Sonia? Es una chica maravillosa, pero demasiado simple en su formación. Ahora le va bien, pero más adelante, cuando a una mujer se le exige cada vez más una educación seria y, en general, un desarrollo intelectual, inevitablemente se sentirá rezagada e infeliz. Solo cuidará de los niños, se acurrucará con su esposo día y noche. Será... bueno, no habrá más, añadió Arkady Nikolayevich, y rió alegremente. Se encendió otro cigarro y continuó con la misma voz sincera. En realidad, todos tenemos la misma suerte. Soñamos con ideales, pero en el fondo buscamos acomodarnos lo más cómodamente y seguros posible. Todos los ideales y sueños de Sonia los veo claramente. ¿Ves? Incluso rimó con poesía. Sin lugar a dudas, le gustas mucho, y ahora su ideal es convertirse tarde o temprano en tu esposa. Pero si piensas detenidamente, no le gustas tú, sino tu voz, tu bigote, y, lo más importante, que eres oficial, es decir, una persona con un futuro muy definido, que nunca arrojará bombas, no terminará en la cárcel, no vivirá en la miseria. Tú eres el negocio correcto, no arriesgado, y nuestras diversas personas, como estudiantes, miembros del famoso sindicato ferroviario y demás, son una cuestión arriesgada. Para ella, no eres solo un vagón de primera clase, sino también un vagón magníficamente equipado. Yo, por ejemplo, no tengo dudas de que un día hermoso, ella te dirá que te ha amado desde el primer momento. Pero si esta afirmación no se ha expresado de ninguna manera, es solo porque estaba ocupada con varias consideraciones culinarias. En realidad, esta frase significará: «Cásate conmigo». Cada chica sabe perfectamente que cuando dice «soy tu esclava», significa «puedo atarte a un yugo para toda la vida». Arkady Nikolayevich se quedó en silencio y bajó la cabeza. Kulachok paseaba y pensaba. Se embriagó y ahora tiene en la lengua lo que tiene en la mente. De hecho,
No hace mucho, Sonia se quejaba de que las preocupaciones de la cocina le llevaban mucho tiempo. Sin duda, ella es una persona muy convencional. En ella solo son buenas la juventud y la virginidad. Y luego, una comandante de batería típica y nada más. Sonaron suavemente las espuelas mientras daba otra vuelta por la alfombra. Se detuvo junto a la estufa y dijo en voz alta: «Sí, tienes razón. Es muy triste». «Todo en este mundo es triste», respondió Arkady Nikolayevich. Cuando se despidieron, se estrecharon las manos fuertemente. Arkady Nikolayevich encontró a Sonia sin alegría. Tenía el rostro pálido. Algunas hebras de cabello caían en su frente, pero no las ajustó. Para iniciar la conversación, él preguntó: «¿Papá está durmiendo?» «Sí». «¿Y tú?» «Yo estoy bien. La cabeza me duele mucho». Arkady Nikolayevich se sentó y habló sinceramente, con una voz completamente diferente a la que usó con Kulachov. «Así que, Sonia, estamos viviendo demasiado aburridos. No se puede así. La juventud solo se experimenta una vez. Aparte de ti, no necesito nada. Pero yo he visto la vida en San Petersburgo, y tú no. Quiero solicitar un traslado a una gran ciudad. Sí, no se puede vivir así. En este lugar remoto no hay ópera, ni una buena obra de teatro, ni exposiciones. Los periódicos llegan al quinto día. Por supuesto, aquí también puedes casarte, pero te juro, querida Sonia, que casarse sin haber experimentado la verdadera vida es tan absurdo como quedarse encerrado en una habitación cuando es mayo. Las flores huelen y el sol brilla. Toda mi vida es para papá y para ti. A él no le importa dónde vivir, y siempre podremos hacerlo cómodamente. Pero a ti y a mí no nos da lo mismo. A mí me parece que incluso aquí podría ser feliz». «No, Sonia, te juro que no. No se puede hablar de lo que no conoces. Lo bueno que has visto hasta ahora no es felicidad. Es solo una satisfacción. Lo mismo que siente un cerdo cuando se tumba en un charco fresco en un día caluroso. Pero tú y yo no somos cerdos. Ahora hace calor en toda Rusia. Todos viven a pleno rendimiento. Y nosotros nos hemos retirado a un rincón tranquilo. No somos ciudadanos, ni siquiera somos personas. Simplemente somos habitantes». «No entiendo lo que quieres». «Quiero que a los 21 años no te ocupes solo del jardín y la cocina. Eso se encuentra en todas partes. Quiero que leas más, veas más, pienses más en todas las demás personas. Sonia, querida, lo juro por Dios y la memoria de mi madre, preferiría morir antes que verte convertida alguna vez en una mujer común. Yo mismo soy un ingeniero común, un burgués, pero si lo deseas, trabajaré de manera diferente. Con el tiempo presentaré mi candidatura como diputado. No soy un idiota y tengo muchas fuerzas en mí, pero solo puedo vivir de manera diferente si sé que mi actividad te complace, te cautiva y ennoblece tu alma». Arkady Nikolayevich se emocionó, se alteró y ya no pudo detenerse. «¿Recuerdas? Pregunté si te gustaría tener como esposo a alguien como yo. Tú respondiste, no, que así sea, que no sea tu esposo, que solo sea tu primo, tutor, simplemente pariente. No es eso lo importante. Acepto cualquier título, pero, Sonia, o vivo para ti o no vivo en absoluto». Ella lo miraba con los ojos muy abiertos, y le pareció que solo ahora descubría su alma,
que hasta ahora había ocultado cuidadosamente en algún lugar profundo. Y cuando él se acercó y la abrazó por la cintura de tal manera que su ancha palma tocó su pecho, Sonia sintió por primera vez que la abrazaba no un hermano de sangre, sino un hombre que había sufrido sin ella y que ahora dependía de ella para convertirse en el mejor y el peor de los hombres. De repente, un miedo femenino se apoderó de ella. Con un movimiento cauteloso, se volvió, dio un paso atrás, miró nuevamente a Arkady Nikolayevich con atención y dijo suavemente: «Estás extraño». «No, Sonia, no extraño. O si soy extraño, no puedo ser de otra manera y nunca lo seré». De repente sintió que no debería haber hablado tan sinceramente y se calló. Luego, para demostrarle a Sonia que cada palabra suya no estaba influenciada por el momento, y para mostrar que se dominaba a sí mismo, dijo en voz baja: «Buenas noches». A Arkady Nikolayevich le hubiera gustado abrazarla por completo, apretarla contra sí mismo, pero una vez más se contuvo y, a propósito, la besó con un beso suave y amistoso. Sonia se fue pensativa y cerró fuertemente la puerta tras de sí. Kulachok no volvió en 4 días. Tampoco hubo respuesta del jefe de la carretera. Arkady Nikolayevich no pudo soportarlo y fue en el tren de correos a la administración. Sonia se quedó sola esa noche. Entonces, cuando su padre aún no se había dormido, Kulachok vino. Sonia le dijo que Arkady Nikolayevich se había ido, pero no le dijo por qué ni a dónde. El capitán del Estado Mayor parecía alegre y cariñoso, pero hablaba más con el anciano que con ella. Sonia estaba sirviendo té, miraba el reloj en la pared y pensaba: «En media hora mi tío se irá a dormir. Nos quedaremos solos, Kulachok y yo. Y, aunque no es tan inteligente como Arkady, estaremos bien, felices y sin miedo». Exactamente a las 9 en punto, el anciano se levantó y dijo que se iba a su habitación. Retuvo la mano del oficial en su mano seca de anciano, entrecerró los ojos con párpados enrojecidos y susurró: «Siempre, siempre estoy muy contento de verte. Eres una buena persona, extraordinaria». Kulachok tintineó con las espuelas, se inclinó y pensó: «Esto significa que quiero que te cases con Sonia. Pero eso no sucederá». Todo resultó diferente de lo que esperaba Sonia. El capitán del Estado Mayor se quedó solo unos minutos. Respondió a las preguntas con desgana. Luego dijo que debía levantarse temprano al día siguiente y se despidió. Lo acompañó con tristeza y sorpresa, y cuando se quedó sola, lloró durante mucho tiempo y se durmió con la almohada mojada. En la oficina de la carretera apreciaron mucho a Arkady Nikolayevich como trabajador y no querían rechazar su solicitud de traslado, pero le informaron que un lugar en una gran ciudad solo se liberaría en 2 meses. Regresó a casa alegre y tranquilo, e incluso no se preocupó cuando se enteró de que el capitán del Estado Mayor había venido en su ausencia. Hasta su partida, Kulachok estuvo con ellos varias veces, pero más tiempo se sentó en la oficina que junto a Sonia. Un día, cuando el capitán del Estado Mayor vino a verlo durante el día, Arkady Nikolayevich salió por un momento para sacar un libro del armario, y al ver a Sonia, susurró: «¿Por qué te quedas en casa todo el tiempo? Kulachok va a la ciudad. Podría salir a dar un paseo con él». «Realmente no quiero pasear con él».
respondió Sonia bruscamente y frunció el ceño. Él no dijo nada más, pero estuvo de buen humor hasta la noche. En la siguiente semana, Arkady Nikolayevich participó en la despedida con todos sus compañeros de servicio. Luego hubo un almuerzo de despedida, y una semana después comenzaron a organizarse activamente, y Sonia apenas tenía tiempo para respirar. Las enormes botas de alguien pisoteaban todas las habitaciones, y se encontraban cuerdas, papeles y lienzos por todas partes. El tren de correo salía a las 10:40 de la noche. En el compartimiento ya se habían preparado las camas, abajo para el padre y Sonia, y arriba para Arkady Nikolayevich. Muchos empleados y trabajadores vinieron a despedirlo. Kulachov también vino con un ramo de flores. Estaba parado en el pasillo y de repente dijo: «Sí, te irá bien. No solo viajarás en un vagón de primera clase, sino también en un vagón magníficamente equipado». Y se rió. Sonia lo miró con asombro. Quería llorar y le resultaba difícil controlarse. Cuando el tren se puso en marcha, los que lo despedían en la plataforma gritaron un fuerte hurra, y a Arkady Nikolayevich le pareció que él mismo también gritaba hurra. Por la noche, miraba el hermoso rostro de Sonia iluminado por la luz azul de la linterna, y pensaba: «Ahora ella es mía, solo mía». Gracias por escuchar el relato. Si deseas apoyar al canal con una donación, en la descripción del video te dejo los enlaces para hacerlo. Hasta la próxima.